Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros. We welcome everyone connecting with us. Y estamos en una serie sobre doctrinas fundamentales. And we're in a series about fundamental doctrine. Esto lo estamos dando los días viernes, We're seeing this on Fridays. siempre y cuando todo esté regular. El próximo viernes, los jóvenes estarán dirigiendo. Always and when everything is regular. Next Friday, remember, the youth will be directing the service. Y el tema, hoy vamos a tocar dos temas. El primero de ellos es la Biblia. And today we're going to be touching upon two topics. The first one is the Bible. La Biblia, la palabra Biblia significa libros. The word Bible means books. La Biblia es una biblioteca divina The Bible is a divine library porque tiene diversos autores y libros. because it has many authors and books. Es un libro que con toda su totalidad It's the book that in its wholeness nos entrega el plan de Dios para el hombre. gives us God's plan for man. Y tiene unos, desde el comienzo hasta que se terminó de escribir, fueron 1500 años. From the beginning to when it was last finished, it was 1,500 years. Todas las cosas traen su manual. Everything brings its manual. Y muchas veces hay cosas que tenemos que armar y tienen un manual. And there are many times things we have to build and they come with directions, the manual. Y a veces decimos, no, yo no necesito el manual. Sometimes say, no, I don't need the directions. Yo lo voy a armar con la foto. I'll do it with the picture. Y cuando va en mitad de camino, And when you're halfway through, se da cuenta you realize que algo raro está pasando con lo que se está armando. that something weird is going on with that you're building. Y entonces tiene que ir al manual Therefore, now you have to go to the manual. y muchas veces desarmar lo que se había armado And many times unbuild what you had already built porque no se siguió el manual. because you did not follow the manual. La Biblia es el manual de nosotros. The Bible is our manual. Mucha gente dice, no cree que esto sea el manual. Many people don't believe that this is our manual. Pero los que no creen que la palabra de Dios es nuestro manual, And those who don't believe that the Word of God is our manual estarán pasando dificultades will be going through hardships porque no entienden el propósito de Dios para su vida. because they don't understand the purpose of God for their life. ¿Para qué fuimos hechos? Why were we created? Está en la palabra. It's in the Word. ¿Cuál es el propósito de nosotros en la tierra? Está en la What's palabra. our purpose on earth? It's the Word. Entonces la Biblia recoge y conserva en forma escrita la revelación de Dios. The Bible picks up and conserves in the written form the Word of God. Y esta Biblia, esta maravillosa Biblia, And this marvelous Bible, al estar escrita, being written, ha podido pasar de generación en generación. has been able to go down from generation to generation. La Biblia es la historia de la redención del hombre. The Bible is a history of redemption of man. Cómo Dios nos redimió a través de su gracia y su favor. How God redeemed us through His grace and His favor. La palabra de Dios es ciencia. The Word of God is science. Por muchos años, la ciencia chocaba con la palabra. For many years, the science clashed with the Word. Y muchos que se dedicaban a la ciencia no querían saber de la palabra. And many of those who were dedicated to science didn't want to know anything about the Word of God. Porque había contradicciones entre la ciencia y la Biblia. Because there were contradictions between the Bible and science. Lo interesante es que a medida que se ha avanzado en la ciencia, The interesting thing is that as science has advanced, se ha encontrado que va concordando con la Biblia. they have found that there are similar things or there's an agreement with the Bible. Todo lo que no concuerda en este momento de la ciencia con la Biblia es porque la ciencia está atrasada. Everything that does not go according to the Bible is because science is delayed. Las teorías humanas contradicen muchas veces la Biblia. Human theories contradict the Bible many times. Ahora,
Vamos a ver la composición de la Biblia. Let's see the composition of the Bible. En los primeros 11 capítulos de la Biblia The first 11 chapters of the Bible, se da una maravillosa introducción. there's a marvelous introduction. La historia del plan de redención del hombre. The history of the plan of redemption for man. Primero, la creación. First of all, creation. Segundo, la creación del hombre y la naturaleza del estado de inocencia. Then the creation of man and the state of innocence. Adán y Eva fueron creados y estaban en esa primera etapa de la inocencia. Adam and Eve were created and they were on that first stage of innocence. Tercero, la caída del hombre con sus resultados desastrosos para toda la humanidad. Third, the fall of man and their devastating results for humanity. Luego pasamos, el cuarto es el tiempo de la conciencia, Then we go to the time of consciousness, donde el hombre y la mujer empezaron a tener conciencia de las cosas, where man and woman start having consciousness of things. pero sin embargo se alejaron de Dios. However, they strayed away from God, Y vino el juicio a través del diluvio. and judgment came through the flood. La segunda parte de la historia en la Biblia The second part of history in the es Bible la formación y preservación de Israel, is the formation and preservation of Israel, lo cual viene desde el libro de Josué which comes from the book of Joshua hasta el final. towards the end. O mejor dicho, eso viene desde Génesis 12 hasta Josué, cómo se comienza Israel. Sorry, from Genesis 12 to Joshua, it's the story of how Israel was started. Luego, los jueces y los profetas Later, the judges and the prophets dan testimonio de cómo Israel continuamente se aleja de Dios. give testimony of how Israel strays away or separates from God continuously. Y esto es todo el resto del Antiguo Testamento. And this is the whole rest of the Old Testament. Luego tenemos la intervención de Dios Then we have the intervention of God por medio de su Hijo Jesucristo. through His Son, Jesus Y Christ. esto está en los 4 evangelios. We see this in the 4 Gospels. Luego viene el descenso del Espíritu Santo Then we have the descending of the Holy Spirit y la predicación del Evangelio a través de la iglesia. and the preaching of the gospel through the church. Esto lo vemos en el libro de Hechos. We see this in the book of Acts. Luego estamos la doctrina cristiana, Then we have the Christian doctrine, o sea, el significado de la persona y la obra de Cristo, meaning the significance of the person and the work of Christ, explicado por medio de las cartas de Romanos a Judas. explained through the letters Romans through Judah. Y por último, la crisis del mundo y la consumación de la obra de la redención en Apocalipsis. And lastly, the crisis of the world and the termination of the redemption of the world in Revelation. Ahí tenemos un breve resumen del compendio de la Biblia. There's a quick summary of the compendium, El of the composition, the components of the Bible. La interpretación de la Biblia. Now, the interpretation of the Bible. Es fácil encontrar alimento en la palabra de Dios, It's easy to find nourishment in the Word of God, alimento espiritual. spiritual nourishment. Pero es difícil algunas veces interpretarla correctamente. But sometimes it's hard to interpret it, Exactamente. exactly. Por eso es que necesitamos congregarnos. That's why we need to congregate. Por eso es que tenemos que prepararnos en la palabra del Señor. That's why we need to prepare the Word of God. Porque hay una pregunta que surge diariamente. There's a question that comes up daily. Si tenemos la misma Biblia, ¿por qué hay tantas religiones diferentes? If we have the same Bible, why are there so many different religions? La respuesta es la siguiente. The answer is the following. La Biblia es perfecta, The Bible is perfect, pero muchas malas interpretaciones. but there are many bad or wrong interpretations. Tal vez nosotros no seamos perfectos, no le puedo decir eso. Maybe we're not perfect, I can't tell you that. Pero al pertenecer a una organización tan grande como las Asambleas de Dios, But when we belong to an organization as big as Assemblies of God, que nos dan una doctrina fundamental, que es esto que estamos hablando, which gives us
a fundamental doctrine, which is this that we're talking about. nos ayuda a mantenernos en los fundamentos principales. It helps us to keep ourselves on the principal foundation. Por eso esta clase que estamos dando. That's why this class that we're giving. Porque mientras nos mantenemos en estos fundamentos, no nos vamos a desviar. Because while we stay on this foundation, we're not gonna astray. Ahora, los grandes principios para la interpretación The great principles for interpretation se llaman hermenéutica are called hermeneutics. y también su aplicación se llama exégesis. And its explanation was exegesis. ¿Qué significa esto? What does this mean? Es el método para lograr interpretar correctamente la palabra de It's Dios. a method to correctly be able to interpret the Word of God. La Biblia es una unidad entera. The Bible is a whole unit. Tiene muchos libros, It has many books, muchos autores, many authors. pero hay un tema general desde el principio hasta el final. But there's a general topic from beginning to end. Y también cada libro es una historia perfecta desde el principio hasta el final. And every book is a perfect story from beginning to end. La Biblia no fue escrita ni en capítulos ni en versículos. The Bible was not written in chapters nor verses. Esto se colocó muchos años después para ayudarnos a encontrar y a memorizar y a estudiar la palabra. This was placed many years later to help us to find and to memorize the Word. Esas son las ventajas de los capítulos y de los versículos. Those are the advantages of the chapters and the verses. Pero también tiene una desventaja. But it also has a disadvantage. Y es que fácilmente podemos tomar un verso And it's that easily we can take one verse y usarlo alejado del contexto bíblico. and use it astray from the biblical context. Porque para poder interpretar un verso, usted tiene que saber lo que decía antes y lo que decía después. In order to interpret a verse, you have to know what comes before and what comes after. Se lo voy a explicar de otra manera actualmente. Let me explain it in a more up-to-date way. No lo haga, pero esto es lo que pasa por internet. Don't do it, but this is what happens on the internet. Usted en internet va a encontrar de repente un predicador que lo están criticando. On the internet, you're going to find all of a sudden a preacher who's being criticized. Pero no ponen toda la prédica, But they don't put the whole sermon. ponen el pedacito. They place that little piece. Y muchas veces eso no tiene que ver con lo que dijo antes y lo que dijo después. Many times that has nothing to do with what they said before or what they said after. Eso significa que se sacó esa parte del contexto. That means that they took that part out of context. Entonces es como que usted le escribe una carta a su novia o a su novio It's like you write a letter to your girlfriend or your boyfriend, y se saca un párrafo de ahí de la carta. and they take away a whole paragraph from the letter. Y a lo mejor leyendo ese solo párrafo se entiende otra idea totalmente diferente. And maybe just reading that paragraph, you understand something completely different. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo. I'm going to give you an example. Hay un verso que nosotros no lo sabemos y lo usamos para todo. There's a verse that we know and we use it for everything. Y es Filipenses 4:13. And it's Philippians 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. Pero eso no se puede usar en todas partes. But you can't use that everywhere. Hace años atrás, un boxeador cristiano se puso eso en la camiseta. Many years, a Christian boxer put that on his shirt. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. Yo recuerdo, eso fue muchos años atrás, que yo estaba viendo esa pelea. And I remember this. This was many years ago that I was watching the Y fight. él era de peso pesado y él estaba con su grupo, con el pastor y todos tenían la camisa Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me And fortalece. and he was heavyweight, and he was with his group and his pastor, and the shirt said, I can do all through Christ who strengthens me, Philippians 4:13. En el primer round lo noquearon. On the first round, they knocked him down. Entonces, eso en vez de hacernos bien, nos hace mal. And that instead of doing good unto us,
does bad. Entonces, ¿de qué hablaba el apóstol Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Therefore, what was the Apostle Paul talking about when he said, I can do all things through Christ who strengthens me? Cuando usted lee el contexto bíblico, él estaba hablando de que él podía estar bien en las dificultades, en la pobreza y con abundancia. And if you read that before, he was talking that he could be good through any circumstances. Usted no puede montarse ahora a un 12º piso y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tirarse allá. You can't go now to the 12th floor and throw yourself and say, I can do all things through Christ who strengthens me. Entonces, por eso es que hay muchas malas interpretaciones. That's why there are so many wrong interpretations. Y por eso es que podemos tomar versos de la Biblia y provocar que digan lo que yo quiero. And that's why we can take verses from the Bible and provoke for them to say what I want them to Por eso say. hay una ciencia que es hermenéutica que nos ayuda a interpretar correctamente la palabra de Dios. That's why we have a science called hermeneutics, which helps us interpret the Word of God. Le voy a dar unos principios para terminar este tema. And I'm going to give you some principles to finish this Cuando topic. uno va a interpretar correctamente la palabra, When you go to interpret the Bible correctly, debe saber o investigar qué tipo de género es esa carta o ese libro, you should investigate or know what type of genre is the book. su historia, Its history, cuándo se escribió, when it was written, a quién estaba dirigido, who was it directed to, qué estaba sucediendo cuando se escribió ese libro, what was happening when the book was written, por qué, why, a quiénes se les dirigía esa carta o ese libro who was the letter or book written to, y cuál era el fin. and what was the end. Entonces recuerden que nosotros tenemos que, la Biblia no es tomar este libro para ver qué es lo que yo quiero decir usando la Biblia. Remember, the book is not to take the Bible is not to take the book and see what I want to say about the Bible. Nuestro trabajo es qué es lo que Dios quiere decir en la Biblia. Our job is what does God want to say in the Bible. O sea que muchas veces dice, lo que a veces podemos hacer que es peligroso Many times what we can do, which is dangerous, es que vamos a decir, ay, la hermana Flora me cae mal, es muy chismosa. we can say what we can do is, Sister Flora, I don't like her, she's a gossiper. Entonces voy a preparar una prédica del chisme para la hermana Flora. I'm going to prepare a sermon on gossip for Sister Flora. Voy a la concordancia y pongo chisme y ahí sacan todos los versos que dice chisme. I go to the concordance and I'm going to put gossip, and it's going to give you all the verses that speak about Entonces gossip. estoy usando la Biblia para que diga lo que yo quiero. Therefore, I'm using the Bible to say what I want it to say. Pero el trabajo del predicador es ver qué es lo que Dios nos quiere decir. But the job of the preacher is to see what God wants to tell us. Primero entendiendo qué fue lo que quiso decir en aquel momento. And first understanding what he wanted to say in that moment. Hay muchos versos que hoy los aplicamos incorrectamente. There are many verses that we apply incorrectly. Por ejemplo, todo lo que entra por la boca no me contamina, For example, everything that goes through my mouth does not contaminate me. sino lo que sale de la boca es lo que me contamina. But rather what comes out through my mouth is what Pero- contaminates. Ese verso, si lo toma un diabético, se va a ir con el Creador pronto. If a diabetic takes this verse, they're going to leave with the Creator very Entonces, soon. está mal interpretado porque la Biblia nunca nos debe llevar a la autodestrucción. It's misunderstood because the Bible never should take us to auto-destruction. Ese verso se le dio a los fariseos, That verse was given to the Pharisees, que eran estrictos en su alimentación. who were strict in their nourishment. Comían de acuerdo a la ley. They ate according to the law. A ellos no los contaminaba la comida porque ellos eran muy cuidadosos en eso. They weren't contaminated by food because they were very cautious on this. Lo que los contaminaba era lo que hablaban. What contaminated them is what they spoke. Entonces nosotros vamos al día de hoy. So let's go to today. Si yo no cuido lo que como, me va a contaminar. If I don't take care of what I eat, it's going to contaminate me. A ver, ¿acaso a nadie no le ha caído una comida mal que oró y todo y se fue al baño y estuvo directo varios días? Have you not gotten sick from something you ate? You prayed and all, and it still didn't sit ¿Qué well? fue lo que le hizo daño? What
harmed you. Lo que comió, What you ate que entró y le contaminó. that went in and contaminated. Entonces, eso pasa. Therefore, this Ahora, happens. nosotros tenemos que cuidar lo que comemos y cuidar lo que hablamos. Therefore, we have to take care of what we eat and what we speak. Si no cuidamos alguna de estas dos, por estas dos nos vamos a contaminar. If we don't take care of these two, by either one of them will be contaminated. Pero Jesucristo le estaba haciendo énfasis a los fariseos porque ellos se cuidaban la comida, pero no cuidaban lo que hablaban. But Jesus was making emphasis on the Pharisees because they Entonces, took care of the food, but not what they Para spoke. interpretarla correctamente, tengo que saber qué estaba pasando en aquel tiempo. To interpret it correctly, I have to know what was happening in that moment. Entender qué fue lo que Dios quiso decir en aquel momento Understand what God wanted to say in that para moment, poderle dar la correcta aplicación actual. so I can give it the actual and correct interpretation. Muchos pastores hoy están obesos Many pastors are obese porque se les enseñó que el ejercicio corporal que no aprovecha. because they were taught that the corporal exercise brings no benefit. Porque Pablo dijo que el ejercicio corporal no aprovechaba. Because Paul said that the corporal fitness did not bring any Está benefit. bien, ese verso es verdad It's good, it's true, that verse is true. en aquella época, In that time period, donde la mujer tenía que recoger el agua, where the female was the one who had to pick up the water, lavar la ropa en el río, wash the clothes in the river, hacer no era que iba a Whole Food y le traían la comida por correo. it's not that she went to Whole Foods and they will bring her food, Delivery. her delivery, her groceries Había to the door. mujeres, tenían que ir al mercado todos los días. There were women who had to go to the market María every single Rivera. day. Todo era caminando. Everything was walking. Los hombres tenían que cultivar la tierra. The male had to cultivate the land. El trabajo era físico. Their job was physical. El apóstol Pablo le aseguró que estaba en mejor condición que cualquiera de nosotros. The Apostle Paul assured you that he was in a better condition than all of us. Porque recorrió todo Asia a pie, en burro, en caballo, como fuera, pero lo recorrió. Because he went through all of Asia walking on a donkey and a horse, but he went all over it. Muchos de nosotros no nos podemos ni montar en un caballo. Many of us can't even get on a horse. Entonces, entiende el contexto bíblico, en aquella época no era necesario. You understand the biblical context? In that time period, it wasn't Porque necessary. las personas llevaban otro tipo de alimentación y otro tipo de vida. Because people had a different lifestyle. Hoy nos levantamos de la cama y muchas veces estamos en el día virtual, todo el día sentados. And you know, so nowadays we get up off the bed and we're virtual all day sitting. Entonces, carro, bus, moto, bicicleta, pero poco ejercicio. Car, bus, motor, bicycle, but not a lot of exercise. Entonces, a nosotros, si usted lleva una vida sedentaria, sí le aprovecha hacer ejercicio. Therefore, us, if you have a sedentary life, you must do exercise. ¿Por qué Pablo escribió eso? Porque en ese momento estaban comenzando las Olimpiadas. Why did Paul write this? Because the Olympics were starting that time. Y eso tenía una cosa de idolatría en medio de esas Olimpiadas en aquella época. And those Olympics in that time period had some kind of idolatry. Pero entiende cómo podemos interpretar correctamente la palabra de Do Dios. you understand how we can interpret the Word of God correctly? Correctly. Tengo que mirar bien qué estaba pasando en aquella época y entonces comparar cómo es la vida actual para poderlo aplicar. I have to see what was happening in that time period and compare it to now so I can apply. Vamos al siguiente tema. We're going to go to the next topic, Y que vemos 2 por día, la deidad, which we're seeing today, every Friday, deity, la existencia de Dios. the existence of God. La Biblia es interesante porque nunca argumenta la existencia de Dios, no es una discusión. The Bible is interesting because it never makes an argument of God's existence. La Biblia no discute la existencia de Dios. The Bible doesn't argue the existence of God. La Biblia no defiende la existencia de Dios. The Bible does not defend the existence of God. Génesis 1:1 dice, en el principio
Dios. Genesis 1:1 says, in the beginning, God. O sea, no se discute, se establece, It doesn't argue, it establishes. está hecho. It was made. La pregunta no es si existe Dios. The question is not if God exists. La pregunta que debemos de hacernos es si Dios nos está hablando. The question we should ask is God speaking to us? La naturaleza de Dios. God's nature. Vamos a verlo a Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. John 4:24. God is a spirit, and they that worship him must worship in spirit and truth. Ahí dice que Dios es espíritu y si es espíritu, And there says that God is spirit, and if he's a spirit, no es material he's not material ni temporal. nor temporary. Sin embargo, hay pasajes en la Biblia donde habla del brazo de Jehová, However, there are verses in the Bible that speak of Jehovah's arm, el dedo de Dios. the finger of God. Esto se usa como una manera figurativa This is used as a figurative way para ayudarnos a entender a nosotros que tenemos una mente más limitada. to help us understand that we have a limited mind. Dios es eterno, God is eternal, sin principio. without Ni beginning nor end. La explicación de Dios está en Él mismo. The explanation of God is in himself. Le explico. Let me explain. Cuando Moisés tiene el encuentro con la zarza ardiendo, When Moses has that encounter with the burning bush, él pregunta que quién es. he asked who he was. Y aquí está. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Exodus 3:14. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thou shalt say unto the children of Israel, I am, has sent me unto you. Él es el que es. He is the I am. Y se nos revela a cada uno de nosotros de manera diferente. And he reveals it to each one of us in different ways. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. 1 John 1:5. And this is the message which we have heard from him and announce unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. Significa que Dios es pureza, It means God is pureness. es santidad, He's holiness, justicia. righteousness. Pero ¿en qué grado? But in what grade? Cuando medimos, tal vez nosotros nos medimos, y si yo le preguntara ¿cómo está tu santidad? De 1 a 10. You know, if we were to measure and say, how is your righteousness, your holiness from 1 to 10? Y nos empezamos a evaluar y empezamos a pensar, y tal vez algunos dirían, bueno, 6, And we start to evaluate, maybe some of us would say 6, 7, 7, 8. 8. Yo no sé si de pronto llegamos a 9 o 10. I don't know if we reached 9 or 10. Pero el Señor, si lo ponemos en ese grado, Él tiene un grado perfecto. But the Lord, if we place it in that grade, He has a perfect grade. Nosotros tratamos de estar puros, We try to be pure. tratamos de vivir en We santidad, try to live in holiness. tratamos de ser justos, We try to be righteous. pero Él es puro, But He's Él pure. es santo, He is holy. Él es justo, He is just. es diferente. He is different. Ahora, Dios es amor. Now God is love. La fuente y el origen de la redención del hombre es el amor. The fountain origin of the redemption of man is love. Dios es omnisciente. God is omniscient. Esto me gusta mucho porque Él sabe todo. I like it because He knows everything. Pero cuando yo digo sabe todo, sabe el pasado. When I say this, that He knows everything, He knows the past. ¿Cuántos saben el pasado? How many know the past? Mentira, se nos olvidan cosas. It's a lie, we forget things. Hay cosas que se nos olvidan. There are things we forget. Entonces, ni nosotros mismos que lo hemos vivido nos acordamos de todo. Not even ourselves who have lived it remember everything. Yo sé que con el permiso, las damas tienen una gran memoria histórica. With your permission, female, Pero you have a great también se acuerdan historical memory. de lo que les conviene. Hay cosas que no se acuerdan. You also remember what you should remember
remember. There are things you don't remember. Mire, si a veces nosotros tenemos un sueño y me levanto y, ay, se me olvidó el sueño. You know, sometimes we have a dream and we wake up and say, oh, I forgot Y fue the anoche. dream. And it was last night. Pero yo sé que soñé. And Y yo I me know acordaba, that y ya no me acuerdo. And now I don't remember. Entonces, Dios se acuerda de todo el pasado. Therefore, God remembers the whole past. Sabe el presente He knows the present y también conoce el futuro. and He also knows the future. Ese es Dios. That's God. Nosotros, hermano, si pasamos trabajos con el pasado y el presente, imagínate con el futuro. Brethren, if we have trouble with the past and the present, imagine the future. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hebrews 4:13. And there is no creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and laid upon before the eyes of Him with whom we have to do. Imagínate, nosotros tal vez podemos disfrazar la situación. Imagine, maybe we could disguise the situation. A veces en casa de pronto estamos en plena discusión matrimonial Sometimes in the house we're probably in a marital argument. y llega la vecina y timbra y en ese momento entonces sonreímos y se acaba. And the neighbor comes and rings the bell and all of a sudden the argument is over. Como que nada está pasando. We smell like nothing is Y happening. podemos engañar así las personas y mostrarles que todo está bien, pero mentira que no está bien. We can deceive people and act like everything is fine, but it's a lie, not everything's fine. Pero Dios dice ahí que ve todo como si todo estuviera desnudo. But God says there that He sees everything as if it was naked. Él ahora mismo Right now, sabe lo que estamos pensando. He knows what we're thinking. Si usted ya está aburrido aquí, ya Dios sabe que usted está aburrido. If you're already bored, God knows you're bored. Por eso, usted puede sonreír y disimular, pero Dios dice, este está aburrido, esta está aburrida. You can smile and just pretend, but God says He's bored, she's bored, Porque lo sabe todo. because He knows it all. Él es omnipotente. He's omnipotent. O sea que, ¿qué significa omnipotente? What does omnipotent mean? Que su poder es ilimitado, His power is unlimited, aunque tiene límites. although He has limits. Es increíble, el poder de Dios es ilimitado, pero tiene límites. It's unbelievable how God's power is unlimited, but it's limited. Pero los límites que tiene Él mismo se los puso. But the limits He has, He placed in Himself. Porque hay cosas que Dios no puede, Because there are things that God can't do, que van en contra de su naturaleza. that go against His nature. No puede mentir, He can't lie. no engaña, He does not deceive. no puede pecar, He cannot sin. no puede ser infiel, He cannot be unfaithful. no es injusto. He's not unrighteous. Él todo lo puede, pero hay cosas que no pueden porque van en contra de la naturaleza. He can do everything, but there are things He can't do because it goes against His nature. Dios es creador, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. God is creator. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Voy a ir a la providencia de Dios. I'm going to go to God's providence. Dios no es responsable del pecado del hombre, God is not responsible of the sin of man. pero sí se ideó la manera de intervenir para redimirnos del pecado. But He did idealize a way to redeem us from sin. En otras palabras, ¿quién tuvo la culpa, Adán o Dios? In other words, who was at fault? Adam or God? Adán le dijo que Dios tenía la culpa porque le había dado a Eva. Adam said that God was at fault because He had given him Eve. Pero sabemos que la culpa no fue de Dios. But we know that it wasn't God's fault. Pero Dios, esto es la providencia de Dios. Dios se ideó la manera de redimir al hombre. But this is God's providence. He made it a way to redeem man. Romanos 5:12. Aquí está. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romans 5:12. Therefore, as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death passed into all men, for that all sinned.
Pero también la salvación entró por el segundo Adán. But salvation also came in through the second Por Adam. eso que el plan que él hizo es que a través del primer Adán entrara el pecado a todo el mundo. That's why the plan he did that. Through the first Adam, sin came through the world. Pensaba yo que le echaran la culpa a Adán solo. ¿Y por qué nosotros? And then you maybe think that, oh, why? They blame just him, but why all of us? Pero después entendí que fue plan de Dios porque entonces vendría el segundo Adán y por el segundo salvación para But then todos. I understood that it was God's plan because through the second Adam, salvation for all will come. Dios es más inteligente que nosotros, eso se lo aseguro. God is smarter than us, I assure you that. Y te voy a terminar ahora con demostrando la Trinidad. And I'm going to finish demonstrating the Trinity. La palabra Trinidad no está en la Biblia. The word Trinity is not in the Bible. Y algunas personas vienen y confrontan aún y dicen ustedes por qué dicen que Dios es trino si la palabra Trinidad no está en la Biblia. And some people come and confront us. They say, why do you say that God is Trinity if the word Trinity is not in the Bible? Porque es verdad, no está en la Biblia. It's true, the word Trinity is not in the Porque Bible. la palabra Trinidad es una palabra teológica, Because the word Trinity is a theological word. no bíblica, It's not biblical. que nos ayuda a entender algo que pasa en la Biblia. Which helps us understand something that happens in the Bible. La palabra de Dios dice que Dios es uno. The word of God says that God is one. Entonces ahí diríamos que hay como así que es uno y entonces Trinidad son tres. Then what do you mean that it's one but Trinity is three? Pero Génesis 1:1, déjenme ponerlo aquí. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Genesis 1:1. In the beginning God created heaven and earth. La palabra Dios en el original hebreo es Elohim. The word God in its original Hebrew is Elohim. Y Elohim no significa Dios. And Elohim does not mean God. Es plural, significa dioses. It's plural, it's gods. Porque está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Because it's talking about the Father, the Son, and the Holy Spirit. Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. John 14:16. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter that he may be with you forever. La palabra Trinidad no está. The word Trinity is Pero en there. este verso dice, yo rogaré. ¿Quién va a rogar? Jesús. And there it said, I will pray. Who's going to pray? Jesus. ¿A quién le va a rogar? Al Padre. To whom will he pray? To the Father. Para que envíe el consolador. For him to send the comforter. Ahí está la Trinidad. There's Trinity. Pero Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. John 7:30. I and the Father are one. Porque son uno en naturaleza, Because they're one in nature, en sustancia, in substance, son Dios. they're God. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. We were created to the image and likeness of God. Y somos trino. And we're a Trinity. Tenemos un alma, We have somos espíritu, we're spirit, vivimos en un cuerpo we live in a body, y tenemos un alma. and we have a soul. A ver, ¿quién quiere sacarse el alma? Who wants to take out their soul? Nadie lo puede sacar You can't porque take it out. todo eso está junto. That's all together. Está tan unido, It's It's so- espíritu, alma y cuerpo, so united, spirit, soul, and body, que enfermedades vienen por problemas físicos. that sickness comes because of physical problems. Por ejemplo, ya viene el frío. For example, the cold weather is coming. Entonces, yo a veces bromeo cuando está muy frío que les digo, no, eso es mental. I joke when they say it's cold. I say, no, that's mental. Estoy bromeando, hay que ponerse el jacket. I'm joking. You have to wear a Si jacket. usted en una temperatura baja no se pone el jacket, físicamente se va a resfriar. If in a cold temperature you don't wear your jacket, physically you're going to get a cold. Pero las enfermedades también vienen por las emociones. But sickness also comes through emotion. Ahí se da cuenta cómo está eso tan unido espíritu, alma y cuerpo. That's how you realize that this is connected, spirit, soul, and body. Además, Jesús mismo dio esta instrucción. Ya voy terminando. Jesus himself gave this instruction. I'm finishing. Dijo, por tanto,
Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Matthew 28:19. Go ye therefore and make disciples for all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. No está la palabra Trinidad, The word Trinity is pero never ahí there, está la Trinidad. but the Trinity Dice que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. says to baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word